Ahora vamos con los estudios experimentales. Y bueno, los estudios experimentales, están en otro grupo. Tenemos que recordar cómo era la clasificación. Los videos anteriores hablábamos de un poco lo que son los estudios observacionales. Pero en este caso, en los estudios experimentales, nosotros sí hacemos algo, una intervención en los sujetos de estudio. Y bueno, entonces resulta que tenemos que entender, esto lo pueden leer, es del texto, que dejaré un link a la carpeta Drive en la descripción. Y bueno, entonces, en los estudios experimentales podemos entenderlos de mejor manera como unos estudios que sean tipo cohortes y prospectivos. Entonces, en realidad, si lo razonamos un poco bien, es muy parecido. Tenemos que entender que nuestra intervención vendría a ser a la exposición en un estudio de cohortes. Y en ambos casos analizamos un efecto. Entonces, básicamente, en un estudio de cohortes, nosotros no obligamos a nadie a hacer nada, pero observamos lo que pasa, algo así. Por ejemplo, un estudio si tenemos que estudiar el cigarro y el cáncer, entonces, en un estudio de cohortes, nosotros no hacemos a las personas fumar, pero estamos al acecho para ver quién fuma y analizamos lo que pasa, algo así. En cambio, en un estudio experimental, sí nosotros hacemos que fumen. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Pero conceptualmente es muy parecida si lo vemos de esa manera. Y bueno, entonces, si lo entendemos de eso también es más fácil entender el análisis, que como veremos es igual que el de cohortes. Y bueno, en este caso, este ejemplo no va a ser con personas, va a ser con ratas, porque creo que no hay ningún estudio en el que obliguen a las personas a fumar. Así que en este caso el grupo va a estar formado, uno, por el grupo intervención, que va a ser ratas que están expuestas al humo de cigarro las 24 horas al día. Y el grupo control, que va a ser ratas que no están expuestas al humo de cigarro en ningún momento. Entonces, los resultados van a estar donde siempre están, en nuestro ya conocido dataset de cigarro y cáncer. Y bueno, entonces esto lo buscamos. Ya está aquí. Entonces lo leemos, podemos observarlo, visualizarlo. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Entonces tenemos el grupo, 0 es el grupo control, de las ratas que no recibieron humo. Y el 1 es de las ratas que estuvieron expuestas 24 horas. Y vemos cuántas desarrollaron y cuántas no desarrollaron cáncer. 0 es que no y 1 es que sí. Bien, entonces procedemos de la misma manera que siempre. Generamos una tabla de contingencia y usamos las mismas funciones de siempre. Lo volteamos de la misma manera, en filas, y volteamos las columnas. Vemos que está todo en orden y sí lo está. Entonces ahora tenemos que cargar el paquete epr que tenía nuestra poderosa función de epi2a2, que lo que va a hacer es hacer el análisis, ¿no? Entonces colocamos la tabla de contingencia y luego colocamos el tipo de estudio, que como dijimos, conceptualmente es lo mismo que un estudio de cohortes. Vamos a usar lo mismo, que es cohort count, no sé cómo se pronuncia. Y nos va a dar el resultado, que lo que vamos a interpretar es el riesgo relativo, o el risk ratio. Y vemos que no incluye el 1, por lo cual sí tenemos resultados estadísticamente significativos, porque el intervalo de confianza al 95% no incluye el 1. ¿Y cómo lo interpretamos? Entonces, como es risk ratio, decimos que en nuestro estudio hemos encontrado que fumar, o bueno, mejor dicho, la exposición al humo de cigarro aumenta el riesgo de tener cáncer en las ratas de laboratorio. Entonces es en esa dirección, que es la fácil de entender. Entonces eso es lo que obtenemos con un estudio experimental. Y lógicamente, como es experimental, lógicamente tiene más validez que un estudio incluso de cohortes. Y si ahí le metemos más condimentos, por ejemplo, podemos decir que es aleatorizado, por ejemplo, entonces tiene incluso más validez. O si, por ejemplo, usamos el placebo, por ejemplo, si es que se puede usar placebo, podemos usar un placebo, entonces también le da más validez. Hay muchas cosas más, por ejemplo, lo del ciego, puede ser un estudio ciego simple, cuando los estudios, los sujetos de investigación no conocen en qué grupo están. Un ciego doble, cuando los investigadores tampoco conocen los grupos.
Puede ser un estudio triple incluso, cuando o sea, los que realizan el análisis tampoco saben cuál grupo es cuál. O sea, ellos hacen el análisis de esto y no saben cuál grupo es cuál. Y puede ser, o sea, un estudio cuádruple ciego, cuando el que lee el artículo tampoco sabe cuál grupo es cuál. No, mentira, ese no existe. Y bueno, la cosa es que eso también le da más validez a los estudios de investigación. Y bueno, eso más que todo es lo de estudios experimentales, que se habla mucho también, o sea, pueden tener diferentes tipos, por ejemplo, los ensayos clínicos, que son un tipo muy especial de estudio experimental, y otros más. Entonces, eso sería por estudios experimentales.